Queridos agentes de evangelización, bienvenidos a esta formación de tronco común en la segunda etapa del encuentro y en este nivel de Biblia 1. Sean bienvenidos ustedes, hermanos, hermanas. Es una alegría que ustedes estén avanzando en este proceso de formación que la diócesis de San Isidro, aquí en Costa Rica, ofrece para todos nuestros agentes de evangelización. Y como usted ya ha hecho su experiencia en el primer encuentro presencial, que recuerde que siempre el primer encuentro de cada nivel de nuestro proceso de formación es presencial, y en este segundo nivel, que usted puede optar por hacer una modalidad presencial, como siempre lo hemos hecho, o puede optar por una modalidad tutorial. Este video del encuentro segundo de este nivel de Biblia 1 le va a ayudar a usted, si está en la modalidad tutorial, a profundizar lo que en la parroquia, en la formación presencial, usted ha venido desarrollando. Y si usted participa o ha escogido la modalidad tutorial, este video le va a ir guiando y le va a ir acompañando para que usted pueda crecer en la formación y también en la madurez de la fe. Este es el segundo encuentro de nuestra formación de tronco común del nivel de Biblia 1. Y como ustedes saben, este segundo encuentro se llama Profundizamos la Sagrada Escritura. Y vamos a tener el cuaderno a la mano de Biblia 1 y vamos a tener también el texto de Tu palabra me da vida, porque vamos a entrarle del tema 6, 7, 8 y 9. En el tema 6 vamos a retomar lo que Tu palabra me da vida, nos regalan el tema 6, que son las actuales traducciones bíblicas. En el tema 7 vamos a mirar el canon de la Sagrada Escritura. En el tema 8, la verdad sobre la Biblia. Y en el tema 9 entraremos a todo lo que es la interpretación bíblica. Así que entusiásmese, aprenda de la Sagrada Escritura, que los cristianos somos aquellos que ponemos al centro la palabra del Señor y nos nutrimos de la palabra del Señor. Por eso esta formación quiere que usted aprenda de la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura usted la viva en su familia, en su casa, en su vida personal. Estamos en el primer momento de nuestro encuentro, que es la acogida. En la actividad número 1, que es la actividad de recibimiento. Le invito, ya sea que usted esté en la modalidad presencial o la modalidad tutorial, querido hermano, le invito a que usted lea el propósito. Si eres de la modalidad presencial, los formadores en tu parroquia te van a ir guiando en todo lo que tienes que hacer. Y si estás participando de la modalidad tutorial, querido hermano, te invito a que leas el propósito de este encuentro, que consiste en que tú experimentes la iglesia como casa acogedora y si te sientas valorado, dignificado como hijo de Dios y hermano en la comunidad cristiana. Atención, es importante que nosotros nos sintamos una familia en la iglesia. La iglesia es un gran rebaño y Cristo es nuestro pastor. Y la palabra de Dios nos va a ir guiando y nos va a ir haciendo una comunidad madura en la fe. Ojalá que tú experimentes en tu parroquia y con todos los agentes de evangelización y todos los cristianos católicos de tu comunidad el ser una familia. Pues bienvenido a este encuentro en esta primera actividad de recibimiento. Vamos a pasar a la actividad número 2. Y la actividad número 2 es la oración oficial de la liturgia de las horas. Como ya hemos venido haciendo desde el nivel de querigma del proceso anterior, del año anterior, hemos venido celebrando la fe. El propósito de esta actividad 2 de oración de la liturgia de las horas es que tú experimentes y celebres tu fe y experimentes una oración profunda en comunión con toda la iglesia. Como ya has venido aprendiendo y como hemos dicho, la práctica hace el maestro, ¿verdad? Rezando laudes siempre todos los días en la mañana, rezando vísperas todos los días en la tarde, de noche. Esto es vital para nuestra formación. Porque como ustedes ya vieron, la liturgia de las horas, tanto laudes o vísperas, es la oración con la misma palabra de Dios, con los salmos, los signos, con la lectura bíblica. Estamos constantemente alabando al Señor. Es muy importante que usted se esfuerce y usted se anime y se entusiasme con la liturgia de las horas. De manera que la palabra del Señor sea la que vaya orientando tu vida. Le da ritmo. Yo como sacerdote les recomiendo a todos ustedes, hermanos y hermanas, que recen siempre todos los días los laudes y las vísperas. Hay que sacar el momentito, hay que hacer el espacio con la familia, con quienes estemos juntos o de manera personal
porque esta palabra de Dios que estamos escuchando durante todo el día le va dando forma a nuestra vida, va iluminando nuestros caminos y nos va ayudando a tomar las mejores decisiones para ser verdaderos cristianos. Si este momento, como hemos dicho, es por la mañana, recuerde que le corresponde rezar laudes. Y si este momento es por la tarde, a usted le corresponde rezar las vísperas, recuérdelo muy bien. Hemos dicho también que si no tiene acceso al texto, que usted también puede conseguir, usted puede rezar utilizando las distintas plataformas de internet, ¿verdad? Como iBreviary y otras que usted puede encontrar, ahí en el cuaderno se le dice en la nota, para que usted pueda rezar la liturgia de las horas. No abandone la oración. La oración sostiene la vida cristiana. Si eres de la modalidad presencial, lee el propósito de esta actividad número 2 de la oración, y déjate guiar por tus formadores. Y hermano, si estás en la modalidad tutorial, lee el propósito y con paciencia, con tranquilidad, serénate en este momento y dedica un tiempo al Señor, que es maravilloso estar en la presencia del Señor, y haz la oración que en este momento corresponde conforme a la liturgia de las horas. Estamos en la página 17 de nuestro cuaderno. Dale ahora pausa y después de que termines de orar la liturgia de las horas, regresa para continuar con la actividad número 3. Qué bueno que has regresado, hermanos, en este primer momento que estamos de nuestro encuentro número 2 de Biblia 1, en esta tercera actividad de dinámica que se llama de gestos y caras. Esa actividad consiste en que respondas las 3 preguntas generadoras que ahí aparece, y mira las caritas que viene ahí y responde con sinceridad y disfrutando de esta actividad. Bueno, hermanos, seguimos en el segundo encuentro de Biblia 1, en el momento de acercamiento. El propósito de este momento es tener una visión general de este encuentro en el que estamos participando. Como todo encuentro, hay una serie de contenidos. Hoy vamos a compartir las actuales traducciones bíblicas. La Biblia tiene varias traducciones. Aquí vamos entonces a enterarnos sobre las mismas. También el canon de la Sagrada Escritura. Quizás esta palabra canon nos confunde. Bueno, vamos a saber qué es el significado de esta palabra. También sobre la verdad en la Biblia y algo muy importante, la interpretación bíblica. Por eso, los objetivos de este encuentro son los siguientes: desvelar las diferentes traducciones bíblicas, descubrir qué es el canon o lista de libros de la Biblia y el porqué del mismo. Muy importante también encontrar la verdad en la Biblia. Y por último, revelar cómo hacer una auténtica interpretación bíblica. Recordemos que el método de estos talleres se desarrolla con base en 5 momentos: acogida, acercamiento, profundización, personalización y conclusión. Hay una serie de actividades que se proponen. En la actividad 5 hay una dinámica que el propósito que persigue es descubrir la experiencia y conocimientos que tienes sobre los contenidos del encuentro. En la modalidad presencial, lee el propósito y sigue con atención las instrucciones del equipo formador. En la modalidad tutorial, lee el propósito y sigue con atención las instrucciones de este video. Bueno, hermano, entonces ahora vas a hacer los ejercicios que aparecen en la página 19 de tu cuaderno. Recordá hacer a conciencia estas preguntas porque son a manera de diagnóstico. Queridos hermanos, hemos llegado al momento 3 de nuestro encuentro de profundización. Y en esta actividad 6, que es el aporte teórico, quiero invitarte a que detalles el propósito de esta actividad, ya sea si eres de la modalidad presencial o la modalidad tutorial. Lee el propósito, sigue las indicaciones que tanto tus formadores o nosotros ahora en este video te vamos a dar. Es importante, ahí en la página 20,
te vienen todas las indicaciones. Nos vamos a ubicar en la página 36 a la página 61 del texto de tu palabra me da vida. Y ahora vamos a escuchar con mucha atención los distintos temas que el padre Mario Montes, un biblista, sacerdote especializado en Sagrada Escritura, nos va a desarrollar. Tú los vas a seguir siguiendo el texto de tu palabra, me da vida. Te invito a que pongas mucha atención y a que puedas aprender de lo que ahora te vamos a presentar. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con todos ustedes para trabajar este instrumento que se llama Tu Palabra Me Da Vida. Soy el padre Mario Montes Moraga del Centro Nacional de Catequesis y es un gusto de poder presentarles a ustedes los contenidos básicos de esta formación bíblica que es fundamental. En el tema 6 abordo lo que se llaman las diversas traducciones bíblicas. Muchas veces la gente cuando va a comprar una Biblia hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor traducción que yo puedo buscar para tener acceso a la Biblia? Hemos de decir que cualquier traducción es buena, ya que por lo general ha habido un gran esfuerzo por traducir de las lenguas originales el texto de la palabra de Dios. Algunas traducciones obedecen a ciertos fines, es decir, en la traducción se pone la intención con la que fue elaborada. Por ejemplo, la Biblia de Estudio de las Sociedades Bíblicas Unidas es precisamente una Biblia de estudio, es para estudiarla. O la Biblia llamada Biblia para la Iniciación Cristiana, que está pensada para facilitar a los fieles una lectura catequética de la Sagrada Escritura. O por ejemplo, hace algunos años, unos 15 años aproximadamente tal vez, o más, nació una traducción que se llama Biblia Católica para Jóvenes. Esa especialmente está dirigida a un grupo o grupos de jóvenes, especialmente para ellos, con una serie de presentación, no solamente de los textos como tales, sino muy pedagógica para los muchachos. También existen lo que se llaman versiones populares, que como su palabra lo indica, es un texto para el pueblo que pueda entenderlo con facilidad, versión popular o versión pastoral. En el tema 6 yo abordo como una especie de elenco una serie de traducciones que han ido surgiendo a lo largo de la historia, que ustedes pueden aprovechar, al menos las que últimamente se han ido publicando a nivel de iglesia. Pongo aquí dentro de la lista las traducciones más recomendables, al menos para la pastoral. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana, una traducción que vio la luz en los años 70 y que todavía anda en las manos de muchos catequistas, laicos y agentes de pastoral o de la evangelización, cuya traducción obedece a criterios pastorales, la Biblia latinoamericana. Luego, si ustedes quieren en ese sentido hacer un estudio mucho más apegado a los textos originales, pues se podría aprovechar la traducción que se llama la Biblia de Jerusalén, que todavía se puede conseguir y es una traducción muy valiosa, que se llama una traducción crítica realizada por un grupo de especialistas dirigidos por la Escuela Bíblica de Jerusalén, e incluso esta traducción, que es un poquito más apegada a los textos originales, yo diría mucho más técnica, pues es una traducción que se puede incluso conseguir más fácilmente con letra grande y después traducida para las comunidades de América Latina. El Centro Nacional de Catequesis ofrece para todos ustedes esta Biblia que se llama Biblia de Jerusalén. Luego menciono otras con más detalle, por ejemplo, Dios habla hoy, que fue una de las primeras que se conocieron en la década de los 60. Dios habla hoy, hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas. Una exquisita traducción que se conoció en los años 50-60, llamada Sagrada Biblia de Nácar Colunga, hecha por los profesores de la Universidad de Salamanca en España y todavía se consigue en ciertas librerías. Es una hermosísima traducción al castellano.
Otras que menciono, por ejemplo, la Biblia para el pueblo de Dios, Bober Cantera, la Biblia española, la Biblia del peregrino de un gran traductor del Antiguo y Nuevo Testamento, el padre Alonso Schekel. Luego algunas traducciones hechas de la Vulgata latina, conocidas a lo mejor en sus casas, que era una Biblia de la Groliel Internacional, grande, de pasta negra. En la contraportada venía la Virgen de Guadalupe y muy ilustrada. Era una versión que se puso muy en boga en las parroquias y en las familias, hecha de la Vulgata de San Jerónimo. La Reina Valera, que también es muy conocida, especialmente porque se sigue utilizando en las denominaciones cristianas no católicas, pero se han hecho traducciones en consorcio con la Iglesia Católica y especialmente con el Consejo Episcopal Latinoamericano para hacer traducciones asequibles a católicos y no católicos. Una que se llama la Biblia Didáctica, la Biblia de Navarra, la Biblia de la Conferencia Episcopal, que es la última que han sacado los obispos españoles y cuya finalidad es hacer una traducción que sirva no solamente para los estudios del pueblo de Dios, sino especialmente los leccionarios para la liturgia. Y les mencionaba a ustedes una Biblia que se llama, y está muy en boga para los muchachos, Biblia Católica para Jóvenes, especialmente dirigida a ellos, con una serie de pautas pedagógicas y algunas cositas importantes que aparecen en el texto para que los muchachos se enamoren. Ahora, lo importante de una traducción es que obedezca a lo que la Iglesia quiere y lo que el concilio persigue, que el pueblo sencillo tenga en sus manos, como dice la Dei Verbum, el texto de la Sagrada Escritura, como también, y eso hay que reconocerlo, han ido apareciendo traducciones para la catequesis, traducciones para los niños, en muchas presentaciones muy hermosas, y luego una que se llama la Biblia Interconfesional, que se hizo en España y ha llegado también a Costa Rica por medio de diversas editoriales y diversas librerías. Esa especialmente la editó la Sociedad Bíblica de España en trabajo conjunto de biblistas católicos y no católicos españoles, ya es conocida. Apenas menciono estas traducciones porque, claro, naturalmente que van a seguir surgiendo otras, como una Biblia que se llama la Biblia para América, que la han hecho desde México para América Latina, y ya hace unos meses se sacó todo el texto completo porque nada más estaba el Nuevo Testamento. Entonces, en ese tema ustedes van a estudiar cada una de esas traducciones, lo que puede servir cada una para la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En el tema número 7 abordo el canon de la Sagrada Escritura, el canon. Esta palabra canon significa lista de libros. Al conjunto de libros bíblicos lo llamamos canon, que significa lista. La palabra original significa caña, pero con el paso del tiempo pasó a designar la lista de los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muchas veces en la práctica, nuestros católicos, y si se encuentran con una persona que no lo es, dicen, es que resulta que los hermanos no cristianos tienen unas Biblias a las que le faltan ciertos libros. Y en ese sentido hay que decir que sí. Pero ¿por qué en una Biblia que no es católica, aunque a mí en la práctica no me gusta llamar Biblia católica ni Biblia protestante, porque la Biblia no es en ese sentido para unos y para otros, sino que la Biblia es para todos? Pues resulta que hay una lista en la cual aparecen unos libros y otras no aparecen. Bien, la Biblia nace en Israel. Decíamos que la Biblia nace en un pueblo que hablaba el hebreo. Y con el paso de los años se va formando en Israel lo que se llama el canon del Antiguo Testamento, es decir, la lista de los libros que conforman el Antiguo Testamento. A una primera lista de los cuales en Israel nunca se dudó de su canonicidad, es decir, de su pertenencia a los textos sagrados, vamos a llamarlos los protocanónicos.
La palabra canon significa lista. La palabra proto significa primera o primer canon, primera lista. En ese sentido, entonces, hasta el siglo III a.C., el pueblo de Israel manejó una lista de 39 libros que se llama el canon corto. Lo tenían los judíos de Palestina o los que vivían en la Tierra Santa, y en general podemos clasificarlos, como lo vimos en uno de los temas, en Pentateuco, históricos, proféticos y sapienciales, o primera lista, que no fueron en ese sentido como proceso histórico puestos en tela de juicio. Pero como les decía, resulta que en el siglo III a.C. nacieron los libros traducidos del hebreo al griego para las comunidades que vivían fuera de Israel, y vamos a llamarlo a estos libros los deuterocanónicos, que además de la lista del hebreo al griego, se agregaron posteriormente deuterocanónicos. La palabra deutero significa segundo, la palabra canon significa lista. Diversos textos que no se conocieron en Israel, sino fuera de Israel, fuera de Palestina, y que con el tiempo se unieron a los libros protocanónicos. Y son los siguientes: Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, los dos de Macabeos, Esther y Judith. En ese sentido, entonces, hemos de decir que se redactaron en griego, pero que los judíos de Palestina no los consideraron como literatura canónica, porque decían que eran muy tardíos y que se escribieron en la lengua profana, que era la lengua griega. Aquí en este tema, en el tema número 7, explico con detalle la historia del desarrollo del canon, cómo se fue en ese sentido entonces formando el canon corto, el canon largo. El canon corto era el canon de Palestina en la lengua hebrea, y el canon largo era el que se conocía fuera de Palestina en griego para los judíos que no hablaban hebreo, y en ese sentido venían además los libros deuterocanónicos escritos entre los siglos tercero, segundo antes de Cristo. Y luego menciono acá a los llamados libros apócrifos. Para evitar malentendidos, se les llama libros deuterocanónicos a esos 7 libros que fueron incluidos en la Biblia de los 70. Llamamos protocanónicos a los libros de los cuales nunca se puso en tela de juicio su inspiración y canonicidad. Y llamamos libros apócrifos a aquellos libros que no aparecen ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que pasa que las denominaciones no católicas llaman a los libros deuterocanónicos apócrifos, y a los apócrifos se les llaman pseudoepígrafos. Ahí explico todo esto en qué consiste. Hablo acá de la traducción de los 70, cómo nació esta traducción en Alejandría, cómo los cristianos poquito a poco fueron tomando partida por el canon del Antiguo Testamento, de la versión griega de los 70, que fue el que se utilizó para la predicación y la escritura del Nuevo Testamento, y luego cómo el canon en ese sentido fue zanjado de manera definitiva con el Concilio de Trento a raíz de la Reforma Protestante, porque en el siglo XVI Martín Lutero inició la llamada Reforma Protestante y se separó de la Iglesia, y luego se quedó con el canon corto de Palestina y no con el canon largo de la Biblia de los 70, en la cual venían los textos deuterocanónicos. Ahí explico con detalle cómo la Iglesia en el Concilio de Trento definitivamente entonces vino a decir que la lista completa de los libros del Antiguo Testamento son 46, que la lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento son 27. También en el Nuevo Testamento hubo también en algún momento algún tipo de discrepancia con algunos textos, como por ejemplo la segunda de Pedro, las cartas de Juan, el Apocalipsis y demás, que se pensó no eran canónicos. Entonces recordemos, los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento son Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera de Macabeos,
sabiduría y segundo libro de Macabeos. Bien, y luego los libros apócrifos son aquellos libros que no aparecen en ninguno de los cánones o la lista del Antiguo y del Nuevo Testamento. No aparecen en ninguna parte, pero tuvieron una gran importancia por el hecho de que en algún momento ellos llenaron ciertos vacíos en cuanto a la vida de Jesús y en cuanto a cierta literatura importante como fue la literatura apocalíptica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí los menciono así de paso, por ejemplo, Evangelio de Tomás, Testamento de los 12 patriarcas, Odas de Salomón, Libro de Enoc, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, que ustedes no lo van a encontrar en ningún texto, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Aquí explicamos las razones por las cuales la Iglesia no los aceptó como literatura canónica y literatura inspirada. Así, a grandes rasgos, cuando la Iglesia declara que un libro es canónico o le pertenece al canon, es por lo siguiente: porque ha sido utilizado abundantemente en la liturgia, porque ese libro es ortodoxo, es decir, porque expone la sana doctrina de la Iglesia, y porque en ese sentido también ha sido usado en la pastoral, o es un libro apostólico, o al menos, si no escrito por alguno de los apóstoles, por alguno de sus discípulos. Pues bien, entonces en este tema, en el tema número 7, ustedes van a aprender el canon, la distinción de los protocanónicos, deuterocanónicos y libros apócrifos, en qué consiste cada uno de ellos. Bien, en el tema 8 vamos a abordar lo que se llama la verdad en la Biblia. La Biblia es un libro religioso, es un libro de fe, no es una colección de verdades científicas ni exactas. No es de la Biblia presentarnos un tratado de ciencias, sino que la verdad que nos presenta el texto sagrado es una verdad religiosa y salvadora. En ese sentido, cuando hablamos de la verdad bíblica, es una verdad que nos concierne a la fe. Hasta el Concilio Vaticano II, cuando se abordaba el tema de la Biblia como palabra de Dios escrita, había un término en la teología que se llama la inerrancia. ¿En qué consiste la inerrancia? En afirmar que la Biblia como libro inspirado por Dios no se equivoca. Es la ausencia de todo error en la Biblia. Pero resulta que ustedes, si son un poquito curiosos con los textos y especialmente con algunos del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que la Biblia presenta ciertos errores de tipo científico, o en el campo de las ciencias humanas, o errores morales. Básicamente voy a hablar así muy puntual de algunos. Por ejemplo, errores de la astronomía. Los antiguos pensaban que el mundo era como una mesa, plano, y que la Tierra era como una especie de disco asentada sobre aguas, y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. O por ejemplo, errores morales, cuando se dice que Abraham era un viejo ladino y mentiroso. Relatos escandalosos, por ejemplo, cuando uno se encuentra con que Lot, borracho, se acuesta con sus hijas y quedan embarazadas de su papá. O el pecado de Tamar, que se acuesta con su suegro. O cuando, por ejemplo, se nos cuenta cómo Elías hace matar a los 400 profetas de Baal. Errores morales terribles. Las conductas tan criticables de los hebreos al llegar a Palestina, que matan a diestra y siniestra, utilizan la violencia. Conductas del mismo Dios en el Antiguo Testamento que nos puede hasta escandalizar, cuando se dice en algunos textos que Dios manda destruir a los enemigos, robar, saquear, el pillaje, aparece en el libro del Éxodo. Matanzas injustificables en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, errores históricos, cuando se dice que Caín y Abel conocían la agricultura, la ganadería y las ciudades, cuando es esto inexacto, ya que estas
formas de vida se conocieron hasta en la Edad de Piedra, hacia el año 8000 a.C. Bien, entonces ese tipo de errores científicos podríamos decir cómo es que están en la Biblia. Pueden estar. Pero como la Biblia no es un libro de ciencias, la verdad bíblica consiste en una verdad de fe. Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Si ustedes cogen el Evangelio de San Marcos, el evangelista no conocía la tierra de Jesús. Entonces, por ejemplo, nos dice que Jesús, estando en Tiro y Sidón, al norte de Palestina, bordeó el lago de Galilea pasando por la Decápolis. Les voy a explicar un poquito esto para que lo entiendan mejor con un viaje que vamos a hacer de manera hipotética a San José. Nosotros nos dirigimos desde Rivas, Nicaragua, bajamos a La Cruz, Costa Rica, llegamos a Liberia y para llegar a San José tomamos un camino que nos lleva hasta Limón y de Limón pasamos a San Isidro del General y llegamos finalmente a San José. Es decir, cualquiera de nosotros que conoce muy bien la geografía de Costa Rica sabe muy bien que viniendo por la carretera interamericana desde Rivas, Nicaragua, para llegar a San José, habrá que pasar por Guanacaste, Punta Arenas, parte y Alajuela para llegar a San José, y si no, Heredia. Y no tendríamos que tomar ninguna carretera por Limón o por Talamanca para llegar a San José. Sería una cosa totalmente impensable. Pero así es un poco los viajes que hace Jesús en el territorio de Palestina, según San Marcos. Ahora, desde el punto de vista geográfico, ahí hay un error. Pero desde el punto de vista de fe, hay una verdad que es incuestionable. Jesús llega a sanar, a evangelizar a tierras paganas. La Decápolis era una parte de la tierra de Palestina donde vivían gentes paganas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la verdad que la Iglesia nos enseña en cuanto a la inerrancia o ausencia de error? Que la Biblia es un libro que nos presenta una verdad de tipo religioso. Y además, aquí explico lo que hay que aprender en los estudios de la palabra de Dios, el contenido y la forma. El contenido es la enseñanza, la forma es la manera en que se presenta el contenido. Un ejemplo muy sencillo. La serpiente se manifestó a los primeros padres en el paraíso y los engañó y los forzó casi a comerse el fruto prohibido. Esa es una forma de presentar un contenido de fe que se llama el pecado. Es decir, cómo el ser humano, desde tiempos inmemoriales, se ha apartado de Dios, se ha ofendido a Dios, se ha apartado de la misma naturaleza y se ha dividido incluso existencialmente en sí mismo. Bien, entonces aquí explico en el tema número 8 de lo que es la verdad en la Biblia, que no consiste en una adecuación con las ciencias, con la tecnología, con las ciencias exactas, por llamarlo de alguna manera las ciencias humanas, porque la Biblia no es en ese sentido un libro de tipo científico, sino es un libro religioso. Nos interesa que cuando nos acerquemos a la fe con este libro, lo hagamos desde la fe, desde nuestras creencias en Dios, desde nuestros convencimientos, desde nuestra lectura creyente de un texto. Bien, entonces la verdad en la Biblia no es una verdad científica, sino una verdad de tipo religioso. Seguimos con el tema número 9, que se llama la interpretación bíblica. ¿En qué consiste? A lo mejor ustedes han tenido en la lectura de la Biblia, algún tipo de experiencia como que algún texto no lo entienden y se preguntarán, ¿y esto qué significa? ¿Cómo lo debo de leer? ¿Cómo lo debo de interpretar? No lo entiendo. Como aquel caso que nos cuenta San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que yendo Felipe de camino se encontró con un prosélito, es decir, un simpatizante del judaísmo, que iba leyendo un texto de Isaías capítulo 53, pero no lo entendía. Y entonces le preguntan, el diácono Felipe,
¿entiende lo que lees? Y le contesta el etíope, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces se sentó con él y comenzó a explicarle el texto de Isaías capítulo 53 versículo 7 y lo llevó hasta el encuentro con Jesús. Pues bien, eso nos puede suceder a nosotros con cualquier texto bíblico. Y no solamente cualquier texto bíblico, sino que cualquier libro que a lo mejor no nos cae en las manos. Uno quisiera entenderlo. En la práctica se nos puede hacer un tanto difícil. Bueno, entonces en este tema vamos a ver un poco lo que se llama la exégesis. La palabra exégesis significa interpretación. Y sigue una regla fundamental que nos presenta la Iglesia en un documento del Concilio Vaticano II que se llama en latín la Dei Verbum, en el número 12, Constitución sobre la Divina Revelación, y dice: Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Dei Verbum, número 12, Constitución sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, en el número 12. Vean que aquí, en ese sentido, la Iglesia pretende que a la hora de leer los textos nos demos cuenta de dos cositas: lo que Dios quiso comunicar a través del texto sagrado y además lo que los autores sagrados querían decir y a la vez Dios quería dar a conocer. Esto pareciera como un juego de palabras, pero en el fondo es un deseo de todo ser humano o de todo creyente que accesa a los textos bíblicos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Aquí explicamos los pasos de lo que se llama la exégesis bíblica. Esto es para que ustedes lo tomen en cuenta, no porque en ese sentido se van a convertir en especialistas de todos estos pasos, sino que ustedes sepan cómo se hace un trabajo de todos los especialistas a la hora de traducir un texto y de dejarlo en ese sentido para nosotros plasmado en los comentarios que pueden aparecer al pie de una traducción de la Biblia en la iglesia. Lo que hacen en ese sentido los especialistas es como una especie de lo que yo llamo de receta bíblica, que no lo es para que lo entendamos. Cuando una señora sigue una receta de cocina, lo que pretende es, con todos los ingredientes y con toda la materia prima de la comida, es que quede lo mejor y lo más deliciosa posible. También sucede esto con lo que llamo yo receta bíblica. Comenzando con lo que se llama crítica textual, pues naturalmente no tenemos los textos originales de la Sagrada Escritura, sino copias muy antiguas. Entonces el especialista buscará cuál es el que más se acerca al original o al que revela su pureza más primitiva. Eso ustedes lo pueden encontrar en algunas versiones críticas como la Biblia de Jerusalén, que hace ese tipo de comentarios al pie de página cuando ponen, por ejemplo, el texto hebreo aparece de esta manera o el texto griego dice tal cosa. Eso al pie de página se llama trabajo de crítica textual de un texto cualquiera. Luego lo que se llama la crítica literaria. La crítica literaria consiste en una ciencia en que pretende estudiar las lenguas originales en que se escribieron los libros. La forma en que está presentado el texto es lo que se llama el género literario. El género literario consiste en la forma en que el mensaje viene en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, como por ejemplo el género histórico, el género profético, el género poético, el género sapiencial, el género evangélico. Las cartas Apocalipsis son diversas formas literarias en las cuales viene el mensaje de la palabra. Entonces, la crítica literaria se interesa por buscar quién es el autor, a qué comunidad se dirige, en qué lengua se está escrito el texto, ubicar el sentido que brota de un texto, confrontarlo con otros documentos antiguos y, como les digo, especialmente la mención de los llamados géneros literarios de la Sagrada Escritura. Especialmente el tema de los géneros literarios se estudia en un primer
instrumento que escribimos llamado Mis primeros pasos con la Biblia, que estoy seguro muchos de ustedes ya conocen o lo han tratado, y ahí abordamos con más detalle el asunto de los llamados géneros literarios en la primera parte de este instrumento. Luego la llamada crítica histórica, situando el texto en el momento en que se redacta, las circunstancias en que nace, lugar, fecha, ambiente religioso, ambiente cultural y demás. También el intérprete puede echar mano de otras ciencias humanas, la sociología, la psicología, el psicoanálisis, que son ciencias auxiliares. La llamada crítica de la redacción, que estudia las variadas modificaciones que los textos han sufrido antes de quedar plasmado por escrito. Y finalmente la interpretación teológica del texto. Una vez hecho este trabajo, viene lo que se llama la hermenéutica. La palabra hermenéutica significa actualizar los textos, porque en última instancia, verdad que nosotros lo que pretendemos de la Sagrada Escritura es que este texto nos hable a nosotros, respetando la distancia que naturalmente existe entre la Biblia que se escribió, por ejemplo, el Antiguo Testamento y nosotros, o el Nuevo Testamento y nosotros, distancia que tenemos que respetar. Lo que pretendemos naturalmente es que este texto nos hable. Eso es lo que se llama la hermenéutica o actualización de los textos. Lo que aquella palabra de Dios dijo en su momento, hoy también nos debe decir, actualizar ese texto. Por ejemplo, ya sea en la catequesis, ya sea en la teología, ya sea en los conocimientos de la moral del Nuevo Testamento, en el trabajo pastoral, en la evangelización, en tantos campos donde la palabra de Dios puede dar su aporte. También evitando lo que veremos luego, un peligro de usar la Biblia de manera fundamentalista o de manera desactualizada, sacando textos por aquí y por allá. Finalmente, en este texto, ustedes van a aprender que la Biblia es un libro con una unidad básica. La Biblia es una lista completa de libros, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo, es una hermosa biblioteca, de ahí la palabra Biblia. A mí me gusta llamar a la Biblia un hermoso mosaico, donde vienen un montón de libros, diversos autores o un hermoso rompecabezas. A lo mejor ustedes han tenido la experiencia de armar un rompecabezas y accidentalmente se les puede caer una pieza. Se desarma todo si no han sabido pegarlo. Si se le cae una o varias piezas en ese sentido, entonces, verdad que el rompecabezas se ve feo. No se ve bonito, le faltan una o dos o tres piezas, entonces ustedes buscarán la manera de colocarlas en su debido lugar. La Biblia es un bellísimo rompecabezas, es dentro de la pluralidad de libros, de autores y de teologías, un libro básico. Dice la Iglesia, dado que la Sagrada Escritura se debe leer e interpretar con el mismo espíritu que fue escrita, para descubrir correctamente el sentido de los textos sagrados hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Es lo que se llama la analogía de la fe. Entonces, los escritos llevan uno al otro. Por lo general, si ustedes hacen algún tipo de trabajo con el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta de que mucho de lo que el Nuevo Testamento cita o los autores sagrados redactan, tiene muchas citas, menciones, personajes o protagonistas del Antiguo Testamento en relación con el Nuevo. Entonces, en ese sentido, se puede decir que la Biblia se interpreta con la ayuda de la propia Biblia. Y algo muy importante también que ustedes van a aprender en este tema, la función del magisterio de la Iglesia, porque a la única que le compete interpretar los textos sagrados es a la Iglesia, por una razón muy sencilla. La Biblia nació en la Iglesia. La Biblia fue parida por la Iglesia. La Biblia es un libro que nace en el seno de la Iglesia. La mamá de la Biblia es la comunidad cristiana.
Y hay algo muy bello también. La iglesia se alimenta por medio de la palabra. La iglesia es la madre de la escritura y a la vez se alimenta por medio de la palabra. Y nos dice el concilio: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y por la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y de este único depósito de la fe saca lo que propone como revelado por Dios para ser creído. El magisterio de la iglesia es el conjunto de los obispos y de los maestros de la iglesia. A ellos les compete pues vigilar de que la palabra de Dios sea correctamente interpretada y correctamente enseñada, porque desde este principio teológico de que la Sagrada Escritura es hija de la iglesia, pues esta es la iglesia la que le corresponde interpretar correctamente sus textos al servicio de la catequesis, de la enseñanza, de la liturgia y demás. Habla del depósito de la fe, es decir, todo lo que la iglesia enseña, todo lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento enseña, todo lo que Jesús enseñó, eso es lo que se llama el depósito de la fe. No se trata naturalmente de una cuenta bancaria como entendemos actualmente, de cosa que se le parezca, sino de la enseñanza tal y como la iglesia la custodia. Entonces, al magisterio le corresponde la misión de garantizar una auténtica interpretación y de indicar cuando es necesario que tal o cual interpretación es incompatible con el evangelio auténtico. Esta misión se ejerce en el interior de la iglesia, expresando oficialmente la fe de la misma comunidad para servir a la iglesia. En última instancia, tanto en la cuestión del canon del Antiguo y Nuevo Testamento como en la interpretación de los textos, el magisterio nos ofrece un servicio imprescindible al servicio de la palabra y no la palabra al servicio del magisterio. Hemos llegado al cuarto momento de la personalización, que nos permite asimilar los que hemos aprendido para nuestra vida. Por eso el propósito es evaluar el logro alcanzado de los objetivos planteados al inicio de este encuentro. Si estás en la modalidad presencial, lee el propósito y sigue con atención las instrucciones del equipo formador. Si estás en la modalidad tutorial, lee el propósito y sigue con atención las instrucciones del video. Vas a encontrar un ejercicio en la página 20. Ahí aparece un cuadro y ahí debes dibujar el camino a tu casa, y dentro de ese camino se debe anotar los conceptos más significativos que escuchaste en el aporte teórico. Ahora, por favor, pausa el video y ve a tu cuaderno a hacer las actividades y nos vemos después de que hayas realizado esas actividades. Hola amigos, agentes de evangelización, es un gran placer, un gusto poder dirigirme a todos ustedes. Yo soy el padre Oscar Navarro y pues con un gran gozo vengo a compartir con ustedes y vengo en este momento de este proceso de formación en el que ustedes se encuentran, pues animarlos. También al compartir con ustedes no deja de ser también una ocasión para autoenriquecerme y poder también nutrirme de todo este proceso que ustedes han venido trayendo en esta dinámica de la capacitación y la formación para ser cada vez mejores agentes de evangelización. Y en estos momentos quisiera situarlos en la página número 21 del cuaderno que tienen ustedes ahí como instrumento para sacar adelante todo lo que se les va proponiendo. Y estamos en este quinto momento. Este quinto momento es, como ya ustedes lo pueden estar percibiendo ahí en su cuaderno, la conclusión de todo este proceso que hasta el momento se ha traído. Y yo quiero invitarlos para que, como cierre de este momento en que nos encontramos,
vayamos a una oración que consiste, pues ahí ustedes lo van a mirar, en escuchar una síntesis de lo que se ha vivido, compartir un testimonio, orar para que concluyamos estos encuentros. De todas maneras, qué mejor manera nosotros los que nos formamos con miras a hacer cada vez más lo que Dios quiere y podamos configurarnos cada vez más con el Maestro por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, que es estar atentos a lo que Él quiere, hacer su voluntad. Por eso vamos a hacer una oración y los invito para que desde ya le pidamos al Espíritu Santo que nos inunde, para que sea Él el que nos permita vivenciar esta oración que vamos a hacer. Señor, ayúdanos a que todos, pastores, fieles y estudiosos de la palabra, busquemos en ella la luz en nuestro camino, bajo la guía de tu Espíritu y en comunión con la Iglesia, Madre de la Escritura, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora para la actividad 9 de este momento quinto en el que habíamos quedado. Vamos a hacer, lógicamente, una continuidad en este ejercicio de maduración. Recuerden que todo tipo de formación tiene que llevarnos a nosotros a crecer no solamente en conocimiento, en el caso de nosotros es a crecer en santidad, a reavivar en nosotros el don de Dios. El propósito de esta actividad 9 y este ejercicio de maduración es ahondar. Mis queridos agentes de evangelización, es ahondar desde la propia vida las enseñanzas que se han venido abordando en estos primeros encuentros o 6 contenidos que han ido apareciendo. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de este ejercicio es una actividad personal en la casa. Trate usted de responder, de hacerlo con sus propias palabras, de una manera muy espontánea, partiendo de lo que usted tenga ahí a su alcance, su propio caminar en la vida, para que esas preguntitas que aparecen por ahí en consideración a la aportación teórica que hay ahí, porque ustedes también tienen su instrumento en el libro Tu Palabra Me Da Vida, en la página número 36 hasta la página número 61, usted va a encontrar ahí este ejercicio que lo deben de realizar todos los agentes de las dos modalidades, es decir, la modalidad presencial y la modalidad tutorial. Pues por supuesto que ahí están esos textos bíblicos que aparece Proverbios en su capítulo 25 y el verso 21 al 22, está la carta a los Romanos en su capítulo 12, versículo 20, y bueno, ¿qué corresponde? Analizarlos en diferentes traducciones bíblicas, cómo están presentados y realizar un comentario. Recuerden que cuando vayan a hacer un comentario sobre los textos bíblicos, no se trata de transcribir lo que han leído, porque a veces sucede que al hacer un comentario lo que hacen es una transcripción de lo que han leído. No se trata de que ustedes puedan, como lo estamos diciendo, con sus propias palabras, bueno, ¿qué me deja a mí? En todo el proceso de formación, todo esto, ¿qué es lo que me está dejando a mí como enseñanza? Porque se trata casualmente de eso, ¿verdad? Bien, ahí están los espacios para que ustedes puedan escribir a sus anchas el comentario. Y recuerden, todo esto lo van a encontrar ustedes en la página 21 de su cuadernito que tienen ustedes ahí. Y bueno, pues ha sido un gusto por ahora acompañarles en este momento que hemos vivido y los animo a seguir adelante. No echen nada para atrás, que recuerden el camino que todavía falta por recorrer es bastante largo y más bien esperamos encontrarnos en ese camino. Sigan adelante, los felicito, pónganle ganas y echemos para adelante. Ahí vamos juntos, unos en un momento, otros en otro, unos hemos pasado por ahí, otros no, pero echemos para adelante. Chao, nos vemos. Muy bien, hermanos, agentes de evangelización. Hemos así concluido este segundo encuentro de Biblia 1, Profundicemos la Sagrada Escritura. Y hemos desarrollado el recorrido de estos 5 momentos con cada una de sus actividades que nos han ayudado a aprender, a crecer y a madurar.
Recuerda que ahí, a partir de la página 21, viene el ejercicio de maduración, que tienes que hacerlo en casa, y como ya el Padre nos ha antes animado, tienes que responderlo con toda conciencia para tu aprendizaje. Recuerda que los formadores van a revisar tu cuaderno, y esto es importante para ir viendo el crecimiento que tú vas dando en este proceso de formación. El Señor quiere que crezcas, que madures en la fe, que poco a poco todos lleguemos a convertirnos y seamos verdaderos discípulos suyos. A partir de la página 21 vas a encontrar 9 preguntas que tienes que responder. Te animo a realizarlo con tiempo, sacándole, como decimos nosotros los ticos, el jugo y mostrando que todo esto que hemos hecho ahora en este segundo encuentro de Biblia 1 está sirviendo para tu propia vida. Recuerda que ya San Jerónimo dice, conocer la Escritura es conocer a Cristo.